Creía que después de analizar cientos de teléfonos ya nada podría sorprenderme. De verdad lo pensaba. Estaba convencido de que la innovación en los smartphones se había estancado, que habíamos llegado a una meseta de mejoras aburridas, un poquito más de batería por aquí, un megapíxel más por allá. Estaba resignado a un futuro predecible, hasta que abrí esta caja. El Samsung Galaxy S25 Ultra no es solo una mejora más. No es el típico modelo ES con un par de trucos nuevos. Es un replanteamiento de lo que un teléfono puede y debe hacer. Desde el mismísimo momento en que lo sostienes, te das cuenta de que algo es diferente. Y a medida que vas descubriendo cada nueva función, esa sensación no para de crecer. En este video no solo te voy a soltar las especificaciones, te voy a mostrar por qué este teléfono me ha dejado literalmente con la boca abierta. Y porque probablemente también te la va a dejar a ti. Creo que es muy obvio que sí. Arranquemos por el principio, el unboxing. La caja es minimalista, como ya nos tiene acostumbrados. Adentro, el teléfono, un cable USB-C, la herramienta para la SIM y los manuales. Cero cargador. Una decisión que sigue dando de qué hablar, pero que ya es el estándar. Pero vamos a lo que importa, el teléfono. Al levantarlo, la primera palabra que me vino a la mente fue refinamiento. Los rumores decían que el diseño cambiaba y vaya que sí es real. El marco, hecho en una aleación de titanio, se despide de los bordes rectos y afilados del S24 Ultra y adopta una curva sutil y redondeada. Puede sonar un cambio menor, pero en la mano la diferencia es brutal. Se siente menos industrial, más orgánico y sobre todo mucho más cómodo para sostenerlo durante horas. Pesa 218 gramos y tiene un grosor de 8.2 milímetros, números que no dicen mucho en el papel, pero que combinados con este nuevo marco le dan un equilibrio casi perfecto. He estado probando la versión en negro titanio y es una locura. Dependiendo de cómo le dé la luz, pasa de un plateado oscuro a un negro profundo, pero más allá del color es la sensación. Es un equipo grande, no nos vamos a engañar, pero por primera vez en la línea Ultra no se siente como un ladrillo de metal y cristal, se siente como una herramienta de precisión diseñada no solo para mirarla, sino para usarla sin parar. Este primer contacto ya me estaba gritando que Samsung había escuchado a sus usuarios. ¿Qué es eso? Cuando lo enciendes te recibe una pantalla que sinceramente hay que ver en persona para creerlo. Estamos hablando de un panel Dynamic AMOLED 2X de 6.9 pulgadas. Es un poquito más grande que la del año pasado y con su resolución Quad HD Plus de 3120 por 1440 píxeles, todo se ve absurdamente nítido. Los colores son vibrantes sin pasarse de la raya y la tasa de refresco de 120 Hz hace que cada scroll sea suave como la mantequilla. Pero la verdadera magia, la característica que no sabía que necesitaba y ahora no puedo vivir sin ella, es la nueva protección Gorilla Glass Armor 2. El tratamiento antirreflejos del S24 Ultra ya era bastante bueno, pero es que esto es otro nivel. Puse el S25 Ultra al lado de otros teléfonos bajo foco de luz directa y la diferencia es para reírse. Mientras en los otros ves el reflejo casi perfecto de la bombilla, en el S25 Ultra apenas se nota. Esto cambia por completo la experiencia de usuario y de usarlo en la calle. Se acabó el buscar una sombra o poner el brillo a tope para poder ver alguna vaina. Ver una peli en HDR o echar una partida en esta pantalla es una experiencia súper inmersiva. El brillo máximo, que según algunos reportes supera los 2600 nits, asegura que el contenido HDR simplemente resalte de una manera espectacular. Es una pantalla que no solo te muestra imágenes, te absorbe. Es tan buena que engaña a tus ojos y te hace olvidar que estás mirando un teléfono. Esta cosa es real, hijo. Hablemos de potencia. Dentro de esta bestia late el nuevo y exclusivo Qualcomm Snapdragon 8 Elite, acompañado de 12 GB de RAM, con opciones de hasta 16 GB en algunos mercados, y almacenamiento que va desde los 256 GB hasta 1 TB. Este teléfono es, en una sola palabra, una bestia. En el día a día, Android 15 con One UI 7 simplemente vuela. No hay lag, no hay tirones, da igual cuántas aplicaciones tengas abiertas o si estás
estás editando un video en 8K. Todo es instantáneo. Pero donde de verdad me quedé loco es en cómo ha implementado la inteligencia artificial. Galaxy AI ha madurado. Ya no son solo truquitos para enseñarle a tus amigos. Son herramientas útiles que usas todos los días. Por ejemplo, la nueva Now Bar es un pequeño asistente que aparece abajo y te da sugerencias basadas en lo que haces. Te estás chateando, te sugiere una respuesta rápida. Si estás viendo un video, te ofrece buscar información de lo que aparece en la pantalla. Pero déjenme mostrarles 3 funciones de inteligencia artificial que he usado sin parar y que me han ahorrado un montón de tiempo. La primera, una mejora en Samsung DeX. Ahora, cuando conectas el teléfono a un monitor, la inteligencia artificial reorganiza tu escritorio según tus costumbres. Genial. La segunda, la gestión de la batería con inteligencia artificial ahora es predictiva. Aprende tu rutina y optimiza el consumo y los ciclos de carga para que la batería dure más tiempo. Y la tercera, una función en la galería llamada AI Select, que después de hacer una ráfaga de fotos, no solo te sugiere la mejor, sino que te explica por qué. Mejor enfoque, nadie parpadea, mejor composición. Es como tener un mini director de foto en el bolsillo. ¡Cállese y tome mi dinero! Si les está gustando el video, dejen su like, su comentario y suscríbanse. Si no les está gustando, dejen su dislike, su comentario y suscríbanse, que el anterior o el siguiente les aseguro les va a encantar. Sus likes y comentarios son mi recompensa y me ayudan a que este proyecto llegue a ser una comunidad gigante para que juntos logremos cosas que ni se imaginan. Ya casi somos 5000 amantes de la tecnología. Píquenle al botón. Llegamos al apartado estrella, la razón por la que muchos eligen un Ultra, las cámaras. Aquí Samsung ha sido muy lista. En lugar de cambiarlo todo, ha mantenido lo que ya era increíble y ha perfeccionado justo lo que le faltaba. El sensor principal sigue siendo de 200 megapíxeles y es una maravilla. Las fotos a plena luz del día son espectaculares. Mantenemos también los dos teleobjetivos, un 10 megapíxeles para el zoom óptico 3x y un periscopio de 50 megapíxeles para el zoom óptico 5x. El Space Zoom de 100x mejorado por inteligencia artificial sigue siendo impresionante para leer un texto a lo lejos, pero la verdadera revolución, la mejora que pone a estas cámaras en otra liga, es el nuevo sensor ultra gran angular. Por fin Samsung ha jubilado el sensor de 12 megapíxeles y ha dado el salto a uno de 50 megapíxeles. ¿Y qué salto? La diferencia en nitidez, color y detalle con el S24 Ultra es como la noche y el día. Las fotos de paisaje son mucho más ricas y la distorsión en los bordes está mucho mejor controlada. Además, este nuevo sensor permite un modo macro con una calidad brutalmente superior. Todos esperábamos un buen zoom, pero lo que no me esperaba era el nuevo modo Long Video. Esta función te deja grabar video en un perfil de color plano, casi crudo, como lo hacen las cámaras de cine. Para los que nos gusta editar y darle nuestro toque de color a los videos, esto es un antes y un después. Le da a Samsung una herramienta para creadores que Apple simplemente no tiene. Y gracias al nuevo procesador, la transición entre lentes al grabar es ahora súper suave, casi ni te das cuenta. El modo noche o Nightography también ha mejorado, pero no solo en fotos. Ahora hay una nueva función de video nocturno que usa inteligencia artificial para identificar y reducir ruidos molestos como el viento o el tráfico para que las voces se oigan mucho más claras. Es un pequeño detalle, pero demuestra la obsesión de Samsung por pulirlo todo. ¿Entonces eso se puede? ¡Yo quiero! Aquí es donde siempre he sido un poco más crítico con Samsung. La batería y la velocidad de carga eran su punto débil. El S25 Ultra mantiene los mismos 5000 mAh de batería que su predecesor, lo que al principio me hizo levantar una ceja. Con más potencia y pantalla temía que la autonomía se fuera a pique, pero tengo que ser honesto, me equivoqué. Gracias a lo eficiente que es el Snapdragon 8 Elite y la gestión inteligente de la inteligencia artificial, la duración de la batería es de hecho un poquito mejor que la del S24 Ultra. En un día de uso intenso con muchas fotos, muchos videos, redes sociales y juegos, he llegado al final del día con un 20 o un 25% de batería. Es una batería en la que puedes confiar sin drama. Sin embargo, no todo es perfecto. La velocidad de carga sigue clavada en 45 watts. En un mundo donde otras marcas ya están volando por encima de los 100 watts, esto se siente un poquito anticuado. Cargar el teléfono de 0 a 100% sigue tardando un poco más de 45 minutos.
minutos. No es el fin del mundo, pero es el único punto donde siento que Samsung se ha quedado un pasito por detrás. Es una oportunidad perdida para tener un producto redondo. Algo anda mal. Después de semanas usando el Samsung S25 Ultra como mi único teléfono, vuelvo a la pregunta del principio. ¿Consiguió sorprenderme? La respuesta es un sí, y bien grande. Me sorprendió el refinamiento de su diseño, lo que hace comodísimo a pesar de su tamaño. Me dejó sin palabras su pantalla, que hace que usarlo en la calle sea un gusto y no una pelea con los reflejos. Y me conquistó con la madurez de su inteligencia artificial y la mejora espectacular de su cámara ultra gran angular. Una actualización que cambia las reglas del juego. Entonces, ¿vale la pena? Si vienes de un S22 Ultra o anterior, el salto es gigantesco. Vas a sentir que tienes un dispositivo del futuro. Si tienes un S24 Ultra, la decisión es un poco más difícil. La mejora en el gran angular y el diseño son bastante notables, pero quizás no tanto como para justificar el gasto. Y si eres usuario de iPhone por primera vez en mucho tiempo, creo que Samsung ofrece un paquete tan completo y con herramientas creativas tan potentes como el Long Video, que la tentación de cambiarse de bando es más fuerte que nunca. El Samsung S25 Ultra no es perfecto. Esa carga de 45 watts es su pequeño talón de Aquiles, pero es sin duda lo más cerca de la perfección que he tenido en mis manos. Ya no solo el rey de Android, es en serio aspirante al trono absoluto del mundo smartphone en 2025. Esto es algo o muy bueno o muy malo. Pero bueno, esta es solo mi opinión. Ahora quiero saber la tuya. ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Crees que la mejora del gran angular es para tanto? Cuéntamelo todo en los comentarios, y si quieres ver cómo se pelea esta bestia fotográfica cara a cara con el iPhone 17 Pro Max, no te olvides de suscribirte y darle a la campanita, porque ese video va a estar bueno. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.